Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es el miércoles 5 de diciembre de 2017. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra en las plataformas digitales en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23. Obviamente esto es en Facebook, también en la plataforma Periscope en Twitter. Transmitimos en vivo. Tiene una tercera opción, usted puede descargar desde su celular o su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión en cualquier país en el mundo. Dos teléfonos estarán habilitados en adelante para que ustedes consideren la participación. Esto será después del segundo segmento, 22630023, 22649179. Pueden tomar nota si lo desean. Antes de presentarles a nuestras invitadas de esta tarde, quiero mostrarles un poco sobre los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación y las noticias más relevantes. La prensa gráfica titula este día: Arena encabeza preferencias de presidenciales, derecha con la ventaja. Hablan del 21.9% que respondió que votaría por Arena si las elecciones presidenciales fueran el domingo. Entre los precandidatos del partido Arena, el empresario Carlos Calleja consolida su carrera y los simpatizantes de la izquierda por el momento dividen el voto entre el FMLN y un nuevo movimiento que estaría siendo liderado en todo caso por Nayib Bukele, si es que este movimiento también se convierte en partido político. Este es un poco el detalle de lo que está mostrando la encuesta LPG Datos de la prensa gráfica. Ahí tiene usted la proporción: Arena 21.9%, Nayib Bukele 15.7%, esto es con el movimiento si se configura después en partido político, desde luego. El FMLN con 9.8%, ninguno 12.1%, y ahí no responde 34.5%, que desde luego es la parte más amplia respecto de comparativo con cualquier partido político. Habrá que esperar, me imagino que también lo tiene el LPG Datos, ya alguna encuesta sobre preferencias para alcaldes y diputados, ¿no? Porque esto es lo más relevante o lo más inmediato, digamos, para lo que tenemos para marzo de 2018. Este es un poco los porcentajes: 34% decidirá con base al perfil del candidato, dice el LPG Datos. El factor más importante a tomar en cuenta por el votante en las próximas elecciones presidenciales es el perfil del candidato. Luego serán evaluadas sus propuestas. Y ahí hay una pregunta entonces, si ustedes lo pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla: ¿quién ganará? Dice en su opinión qué partido político ganará la elección presidencial en 2019. Arena 20.8%, Nayib Bukele 12.4%, FMLN 7.5%, y luego comienza el desglose de datos. Salvadoreños dice quieren cambio de partido gobernante y en esto se expresa el 72.7%. Aquí hay más detalles un poco de cómo se perfila cada uno de los candidatos o posibles candidatos presidenciales al interior del partido Arena y el FMLN. FMLN carece de una figura fuerte para aspirar a la presidencia, aunque no se han definido por quién sería, pero hay unos como los potenciales aspirantes, y ahí está un poco la medición también que ha hecho el LPG Datos. Este es otro tema: pandilleros matan a policía y a su tío. Esto ocurrió el día de ayer en San Martín, una zona rural. Hubo dos pandilleros que murieron en el marco de ese asesinato del policía y su tío, y se supone que hay un tercer pandillero que también estaba herido o habría muerto en ese enfrentamiento. Funde dice que fallo de ciberataque en el caso de la prensa gráfica abre la puerta a más clonaciones web. Diario El Mundo: se entrampa resultado electoral en Honduras. La OEA y la Unión Europea que llaman a esperar conclusión de impugnaciones en el escrutinio especial de las elecciones presidenciales. Hace algunos minutos Nasrallah, el candidato de la oposición, decía que estaba dispuesto a que se revise el 100% de las actas, que son más de 5.000, pero también que si no se llegaba a una conclusión sobre ese tema, entonces que se hiciera una segunda vuelta. Pues bien, el consorcio que pide separar a Sánchez Trejo de la FEDAES. Chepe Diablo que está libre tras pago de $200.000 en fianza y la captura de 2 policías y exsoldado por 13 homicidios. El Tribunal Supremo Electoral de nuestro país que dice que se impone una sanción contra el candidato a diputado del partido Gana Oficial, Santos Adelmo Rivas, por realización de propaganda electoral anticipada, y se consigna ahí el Twitter de Gana Oficial. Esto tiene que ver con el caso de Gustavo López, aspirante a la presidencia o a la precandidatura presidencial en el partido Arena. Señalan que en la línea de la jurisprudencia el tribunal está estableciendo que se ha sancionado más que todo en atención a la promoción de la imagen a través de un spot transmitido durante 10 días, porque no solo pedir el voto constituye propaganda electoral, y eso lo dijo Julio Olivo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Esto ha ocurrido este día, el desarrollo de la Semana de la Transparencia, el Consorcio por la Transparencia, que ha tenido una interesante actividad, un foro este día durante toda la mañana en un hotel capitalino. Ese es parte de lo que ocurrió esta mañana, de las actividades que se han desarrollado. Lo tenemos ahí justamente en pantalla algunos de los ponentes, las temáticas. Roberto Rubio, que ha participado. Me interesa también de manera particular, sobre todo que hablaremos de esto con nuestras invitadas, es cuáles son las elecciones de segundo grado que se perfilan
para los próximos años y la responsabilidad fundamental que tendrá la Asamblea Legislativa en la elección de estos candidatos o aspirantes. Pues bien, dicho esto, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Carmina Castro, especialista en transparencia de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Carmina, bienvenida, es un gusto. Muchas gracias por tenernos acá esta tarde. Bueno, agradecemos también a Jessica Estrada, responsable del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Jessica, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, William. Buenas tardes. Bueno, dicho esto, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra, esas sucursales, en la zona occidental del país, en la zona central, para central y el oriente de El Salvador. Pues bien, para comenzar, Carmina, bueno, han iniciado justamente esta semana con la Semana a la Transparencia, ¿no? Y un poco las fotos que teníamos proyectadas hace algunos minutos tiene que ver con esa actividad. Toda la semana estará dedicada entonces a hacer reflexión, análisis. Exacto. Esta Semana de la Transparencia la organizamos 5 organizaciones que componemos el Consorcio por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. Estamos FUSADES y FUNDE, que somos las 2 representantes que estamos esta tarde, pero también forman parte el Centro de Estudios Jurídicos, la organización Techo y la Fundación de TJ, Democracia, Transparencia y Justicia. Y el 9 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y entonces, en el marco de ese día, nosotros tenemos 4 años de estar celebrando la Semana de la Transparencia alrededor, pues, de esa celebración, que es una celebración más bien de señalar, ¿verdad?, cómo la corrupción es un mal que muchos hablan de que es un cáncer para la sociedad, es un cáncer para las democracias, porque incide en todas las personas, ¿verdad? Sí. Porque tanto en la capacidad del Estado a responder a las necesidades básicas de las personas, a cumplir con sus propósitos, y bueno, genera en última instancia pobreza y muerte, ¿verdad?, en aquellos ciudadanos. Entonces la semana entera es una semana de señalar, ¿verdad?, los graves efectos de la corrupción, pero sobre todo de motivar a la ciudadanía a que luchemos en contra de la transparencia, de la corrupción. ¿Y con qué? Exigiendo transparencia, ¿verdad? La transparencia es, pues, el antídoto de este mal, y por eso es que juntamos las 2 palabras, ¿verdad? Es la Semana de la Transparencia y la lucha contra la corrupción. Bueno, en el marco de esto, Jessica, a veces uno no sabe si lo que hay que hacer en estos casos a veces es celebrar o es conmemorar, es decir, porque se junta esa contrariedad, ¿no? Porque uno puede establecer un balance, pero permite la época o el momento para hacer un balance de cómo estamos en términos del avance de la institucionalidad, qué tanto se ha avanzado, qué tanto se retrocede, un poco sobre cuáles son las amenazas que se vislumbran, pero bueno, el análisis inicial, digamos, para abrir un poco la reflexión de esta tarde, ¿en qué contexto se perfila entonces esta celebración o conmemoración, como él quiera llamar? Depende de cómo lo veamos. Creo que puede ser celebración al pensar en varios ciudadanos trabajando con un mismo propósito, que en este caso sería la lucha contra la corrupción, combatir y erradicar la corrupción en nuestro país. Y es una celebración mundial, entonces no solo la celebramos acá. A propósito de lo que mencionaba sobre hacer un balance, nosotros cada año procuramos hacerlo cada 6 meses o cada 3, pero este año hemos agrupado una serie de acontecimientos que han ocurrido a lo largo de este 2017 en nuestro diagnóstico de la situación en materia de transparencia y combate a la corrupción. Está disponible en las redes sociales del consorcio y también lo estamos entregando a las personas que asistan a la Semana de la Transparencia, cada una de las actividades. Y pues comenzamos acá hablando de una serie de indicadores que es como dónde nos encontramos como país, cómo nos están viendo a nivel internacional. Y el primero que destaca un poco es el índice de percepción de la corrupción que presenta Transparencia Internacional, en el cual estamos en la última medición en la posición número 36. Antes hemos solido ubicarnos en la 39 más o menos, hemos retrocedido un poco, sin embargo para aclaración de nuestros televidentes, ¿qué significa estar en la posición 36? ¿Qué significa estar en la posición 90, 80, etcétera? Justamente, 0 implica como ausencia total de transparencia o absoluta corrupción. Sí.
Y el 100, por su parte, viene siendo el máximo nivel de transparencia o donde no hay percepción de corrupción. Países como el nuestro se tienden a ubicar en la media inferior y, como repito, estamos ahorita con un puntaje de 36 puntos sobre 100 y hemos retrocedido un poquito con respecto a años anteriores. Al final, si bien es cierto, podemos ver que si vemos nada más la región centroamericana, estamos como en segundo o tercer lugar y a veces como, vaya, pero solo Costa Rica nos lleva ventaja. Pero es como un poquito tipo compararme con los que van peor en mi clase. Algo así como cuando decimos el mal de muchos, ya ustedes saben el complemento, ¿no? Exacto. Sí, entonces se trata de una percepción de corrupción, una medición que se realiza sobre percepción, no es corrupción en sí misma, pues sabemos lo difícil que puede ser medirla, pero que nos permite tener una idea de cómo estamos, dónde estamos. Perfecto. Carmina, ¿qué es lo que ha pasado o qué habría pasado, digamos, porque, bueno, hay un punto de inflexión que muchos destacan en este país y es el hecho de que contamos con una ley de acceso a la información pública, ¿no? Y eso fue de un punto de inflexión de avance importante, muy relevante, pero obviamente, ¿no? De lo que se trata en cualquier país en democracia o avanzando en democracia es ir mejorando cada vez más, no estancarse. Pero bueno, pero sí, la ley de acceso marca un punto de inflexión, ¿no? Sin duda alguna, la ley de acceso ha posibilitado a la ciudadanía un rol mucho más inquisitivo, más activo, ¿verdad? De cuestionar distintas formas de hacer las cosas en las instituciones públicas. Esta ley se aprueba en 2011, ¿verdad? Empieza a implementarse en 2012. Y vemos que ya en 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública toma una decisión que viene a cambiar las reglas del juego. ¿Y cuál es esa decisión? Bueno, todos los años, desde el año 50, los funcionarios que entran y salen de la función pública tienen que declarar sus bienes de entrada, de salida, sí. Y luego esta oficina es la sección de probidad y está en la Corte Suprema de Justicia y bueno, tienen que ver si al salir sale con más dinero que pueda justificar de dónde es que tiene ese incremento patrimonial. Pero en el pasado esto era puro trámite, ¿no? Exacto, a eso voy. Eso no teníamos idea qué pasaba. Lo único que se reportaba a veces es cuántos habían cumplido con presentar la declaración. Incluso eso costaba a veces saber, ¿verdad? Que quiénes eran, no se podía saber ni siquiera quiénes eran los que más incumplían con esa obligación. Pues en 2015 el instituto dice de que se pueden hacer versiones públicas de esas declaraciones y que los ciudadanos tenemos derecho a conocer esas versiones públicas de las declaraciones patrimoniales. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, tenemos 11 casos en que la Corte Plena, ¿verdad?, ha declarado que después de hacer ese balance entre la declaración de entrada y la de salida, que hay un enriquecimiento que no se puede justificar y que por tanto se han iniciado juicios civiles de enriquecimiento ilícito. Y bueno, recientemente tenemos el caso de un expresidente, ¿verdad?, que ha sido condenado por justamente eso, por enriquecimiento ilícito. ¿Y qué es lo que ordenan los jueces? Bueno, devuelva el dinero. En el proceso civil, estrictamente. Ese es el proceso civil, pero eso es histórico. Teníamos esa ley de más de 50 años que nunca había sido aplicada. ¿Cuál fue el detonante? El acceso a la información pública. Ahora, interesante, pero vaya, en términos de legislación, lo que se tenía en ese momento era una legislación de ¿qué? 1950, 52, algo así, no recuerdo bien el dato exacto de la fecha, pero viejísima, ¿no? El siglo pasado, y sin embargo comenzó a aplicarse esa normativa. En efecto, creo que definitivamente la ley de acceso a la información funcionó muchísimo para activar esta ley que puede considerarse bastante antigua, la de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, si no es por la valentía de muchos ciudadanos al solicitar esta información y pelearla, porque no fue que, mire, entrégueme esta información por favor, y de buenas a primeras se la dieron, sino que tuvieron que ir reiteradamente al instituto, discutir un poco con la gente que tenía esta información en su propiedad hasta que se logró recibirla y a partir de ahí ya comenzar a una aplicación efectiva de la misma, y al final tenemos muchísimas leyes
que en papel están muy bonitas, preciosas, sin embargo, no se están aplicando y eso también nos lleva a estar como estamos. Ahora bien, estamos avanzando en términos de generar una cultura, porque al final de eso se trata, ¿no? Y porque en términos de cultura, cómo permear todos los niveles estratos sociales, económicos, políticos, o sea, incluso uno piensa desde la formación de los pequeños, desde el hogar, pero también desde la escuela, desde el centro educativo. ¿Qué tanto estamos avanzando en términos de generar esa cultura? Esa es una excelente pregunta, porque creo que es donde tenemos que ir hacia ahí, hacia la educación de toda una ciudadanía para generar la cultura de transparencia, cultura ética, cultura cívica. Se nos olvida que nuestra democracia real es bien joven y que a medida la ciudadanía va creciendo en democracia, se va sabiendo ciudadano, ¿verdad?, titular de derechos, entonces, y que va sabiendo de que los funcionarios públicos son sus representantes, ¿verdad? Entonces, en la medida que eso se va empoderando la ciudadanía, va diciendo, bueno, realmente cómo manejan la cuestión pública, las decisiones que toman, los recursos públicos, todo eso nos corresponde. Pero una etapa más allá nos lleva a vernos a todos en un espejo. En una democracia, hoy, una persona, un partido es funcionario público, mañana lo es otro. Todos, digamos, ideología puede llegar a ocupar un puesto público. Y entonces no es de que unos sean buenos y otros malos, es que todos tenemos que acatar ciertos principios, seamos funcionarios públicos, seamos ciudadanos, y esos principios son la honestidad, ¿verdad? Son velar por el bien público. Si uno es funcionario, ¿qué es lo que tiene que primar? El interés público, el bienestar social, y en esa medida es que se toman las decisiones, no porque lo que voy a ganar yo, lo que va a ganar mi partido, ¿verdad? Y esa conciencia ética la tenemos que tener ciudadanos y también funcionarios, ¿verdad? Hay gente que pierde total confianza en las instituciones, en los partidos políticos, en la política misma, pero no debemos llegar ahí. Más bien, debemos de subir el grado de exigibilidad, pero no correr el riesgo de ya no creer que nada funciona, porque eso nos puede llevar a otro tipo de anarquías, mesianismos. No, lo que necesitamos es ciudadanos y funcionarios responsables y éticos. Ahora bien, hay una tendencia a veces a querer ver todo el tema de transparencia, corrupción y inmediatamente lo que la gente tiene como referente, entonces, bueno, el sector público. Pero el tema de corrupción es mucho más amplio, ¿no? O sea, y en esto habría que hacer una reflexión sobre toda la sociedad en términos generales, público y también privado. Sí, claro. Y en realidad, al final creo que por eso hacemos el problema no tan amplio como debería ser, porque tendemos a enfocarlo en un solo sector y no a ver de qué forma yo puedo estar participando en que mi sociedad esté como esté. Y Carmina hablaba de un tema súper importante, que es cómo yo, ciudadano, propicio o combato la corrupción en mi día a día, porque antes de ser funcionario, antes de ser servidor público, antes de ser político, antes de ser cualquier cosa, yo soy un ciudadano y debo aprender a construir ciudadanía y actuar como el país necesita. El país necesita verdaderos ciudadanos para poder ir transformando esto y creando la cultura de transparencia que tanto hablaba Carmina, y que un poco es eso lo que nosotros estamos buscando con las diferentes actividades, no solo el señalar esto se está haciendo bien, esto se está haciendo mal, realizar algunas propuestas, sino también tenemos siempre exposiciones para que la ciudadanía pueda informarse, pueda aprender y pueda ir viendo cómo funcionan las cosas para saber en qué lugares puedo participar o en qué lugares puedo yo también marcar la diferencia. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de qué tanto, porque en el país tenemos una tendencia también a normalizar, y eso entre comillas, ¿no? A normalizar todo. Se nos ha vuelto casi normal poder ver en las calles 10 asesinatos, 20 asesinatos diarios. Digo, o sea, no es normal, desde luego, en ningún país en el mundo que una tasa de homicidios de ese nivel que tenemos, no es un país normal. Entonces, pero hemos tenido en algún momento la tendencia a normalizar ciertas situaciones, o conductas incluso que ahora sí se ven como actos corruptos, pero en el pasado eran casi normales. Y entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo ir transformando? Pero hablemos de eso después de la pausa. Vamos a tener habilitados en adelante dos números de teléfonos, 2263-0023, 2264-9179, para que participen si ustedes lo desean.
Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. A esta hora tenemos habilitados dos números de teléfono, 22630023, 22649179, para que participen si ustedes lo desean. Estará apareciendo en pantalla, tomen nota. Carmina Castro, especialista de transparencia de FUSADES, y también Jessica Estrada, responsable del área de transparencia de FUNDE, nos acompañan esta tarde en nuestros estudios acá en San Salvador. Les decía un poco, a ver, ¿con quién de las dos iniciamos? Un poco el tema de cómo romper con la normalización de ciertas situaciones que hay en el país. Porque vaya, en el tema de transparencia, en el tema de posibles actos de corrupción, en el pasado pues sí era unas prácticas casi normales, ¿no? Y al final, de alguna forma, en la sociedad se había interiorizado esa forma. ¿Cómo entonces ir rompiendo con eso, ir haciendo una transformación y que todo el mundo vaya aprendiendo de que no es normal, desde luego? Exacto. Carmen. Sí, yo creo que es justamente una cuestión de desarrollo democrático, de que vamos aprendiendo en el camino, y cuestiones muy culturales que todavía permanecen, como le voy a hacer el conecte a alguien, le voy a hablar a un amigo para pasar más rápido en la cola, ¿verdad? Cosas que si uno va viendo, ¿verdad? Si uno se salta la fila, uno está afectando al que ha hecho, ¿verdad?, lo correcto, esperar, etcétera, y eso genera como caos social. Sí. Entonces, es de ir educándonos a todos, y hay que ir, por un lado, dicen con la zanahoria, ¿verdad?, pero por otro lado con el palo. O sea, de las dos maneras hay que ir avanzando en la sociedad, con incentivos, ¿verdad?, positivos. Y ahí los ciudadanos tenemos la herramienta que es el voto, ¿verdad?, para premiar a quienes, a los políticos que sí nos ofertan avances en temas de transparencia, y ir un poco con el palo, ¿verdad?, castigando a aquellos políticos que no avanzan, no progresan en ese sentido. Y por eso uno de los mensajes del documento que dimos a conocer este día es justamente de que los diputados tienen que mostrar en estas próximas elecciones, que ya están a la vuelta de la esquina, un compromiso con una agenda de transparencia. Y una de las principales mecanismos que queremos asegurar es que se comprometan a elegir a funcionarios de segundo grado, ¿verdad?, que en un proceso transparente, que se privilegie la capacidad, que no se vaya a buscar cuota política, que las personas que queden no tengan afiliación política, para que justamente apliquen, como en el caso, los primeros que van a tener que elegir los diputados son a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, que estas personas sean las más capaces. Carmina, y en esa parte una pregunta, y esto para las dos. ¿Cómo se garantiza justamente tener los mejores perfiles de candidatos o de potenciales magistrados, en este caso, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional? Porque vaya, hoy en el foro de la mañana que estuve, participé ahora, escuchando desde luego, alguien decía de los ponentes, pero bueno, se eligió Sala de lo Constitucional, la que tenemos actualmente, con las mismas leyes que tenemos. O sea, no se ha hecho ninguna modificación a esas mismas leyes. Entonces, ¿de qué depende de que con las mismas leyes que tenemos, en los procedimientos establecidos y reglamentos para elegir funcionarios, se pueda derivar en una sala o en perfiles de profesionales adecuados para ese tipo, y sobre todo con el nivel de independencia que requiere Sala de lo Constitucional? Porque al final se va a elegir con el mismo andamiaje legal, digamos. Muchísimas veces tenemos leyes o cualquier tipo de regla ya establecida, pero no se cumple a cabalidad, y otras veces sí necesitamos un poquito de hacer modificaciones a las mismas. Nosotros como consorcio queremos proponer algunas reformas al reglamento interior de la Asamblea para modificar estos procesos de elección de funcionarios de segundo grado, y sabemos que también hay otras instituciones que están en la misma sintonía. Y un poquito esto es principalmente porque también en el foro de la mañana se hablaba, está bien los requisitos básicos que se piden, lo que conocen muchos como requisitos objetivos, pero a estos también hay que irle incorporando
otras cuestiones para poder enriquecer más la discusión y que al final lleguen justamente las personas que están más capacitadas. No basta con que yo sea salvadoreño por nacimiento y de moralidad notoria, que si no me investigan mucho puede que sea pura apariencia y no tal cual. Entonces, uno de los conferencistas compartía que en Estados Unidos, cuando una persona está en proceso, incluso pueden pedirle al FBI, mire, investígueme. Es bastante intrusiva la investigación que ellos realizan para poder tener un perfil completo de la persona y saber sus antecedentes, no solo algo que es lo que nos pasa acá. Se reduce a una entrevista de 5 minutos en la que a todos le preguntan lo mismo y es como, bueno, terminemos rápido y váyase porque sigue el otro y hay muchos en la lista. Bueno, pero porque a veces es parte del hecho de que los candidatos o quienes quieren los diputados ya están prácticamente, ya los tienen en el congelador y al final de cuentas lo demás es puro procedimiento, ¿no? Que eso es lo que a veces ocurre. Una amiga me comentaba recientemente, bueno, se va a elegir en la terna de magistrados a un tribunal X. Entonces hay todo un proceso habilitado, pero de repente llega alguien de los funcionarios de un alto nivel, ¿no? Mire, esta es la terna. O sea, ¿cómo? O sea, esta es la terna cuando el procedimiento ni siquiera se ha abierto. Claro. Pero ya tienen una terna. O sea, que alguien explique eso, pues, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Por un lado, ya lo reiteró Jessica, pero lo vuelvo a decir, no basta la ley, porque lo que realmente importa es la voluntad de las personas que les delegamos, los ciudadanos, esa posibilidad de elegir por nosotros, porque los diputados no eligen a sus magistrados. En el caso que usted estaba poniendo, si se va a elegir un juez, no es el CNJ o la Corte la que elige sus jueces. Esos jueces son jueces de la República, ¿verdad? Que ¿por quién trabajan? Por todos nosotros, por los ciudadanos. Entonces, así como se le delega varias funciones a los funcionarios, una función importantísima es el de realizar las elecciones indirectas, que si bien ahí nosotros como ciudadanos no vamos a votar, sí hemos confiado en alguien más para que lo haga por nosotros. Entonces, es bien importante. Esto, perdón, Carmina, entonces habría que verlo en dos niveles o dos etapas. Digo, elección de diputados, que es la que viene para marzo próximo, que es relevante, ¿no? Es relevante. ¿Qué relevante tipo de funcionarios se van a elegir para Asamblea Legislativa? Luego viene toda la discusión de, dependiendo de esta Asamblea, que es la que elige entonces a estos funcionarios de segundo nivel. Exacto, usted lo ha dicho, nosotros lo vemos justamente así, que la elección próxima de diputados es la que va a decidir la elección de los magistrados. Entonces es como una primera etapa de esta segunda elección, la elección de los diputados. Nosotros elegimos a quienes van a elegir luego por nosotros a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hay que pensar bien a quiénes van a elegir, porque por problemas que no nos da tiempo ahora de discutir, de cambio de sala, ahora tenemos que en 2018 se tiene que elegir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que se integra por 5 magistrados. O sea que estamos eligiendo prácticamente, ¿verdad?, a la Sala de lo Constitucional. A ver si los amigos de producción me ayudan a mostrar el full pantalla, porque lo que tenemos acá, esto es, bueno, justamente ustedes en la mañana dieron a conocer un poco este calendario que me pareció importante mostrarlo, porque establece, y ustedes lo decían ahí, la Asamblea Legislativa que deberá elegir importantes funcionarios que asuman sus cargos a más tardar en las siguientes fechas. Y es interesante, ¿no?, porque estamos hablando de 2018 a 2021. Toda esa cantidad de funcionarios que ustedes los tienen ahí, lo vamos a mantener un momento en pantalla, el gráfico, para que podamos ver. Sí. O sea, la primera elección que viene entonces sería ¿cuál? La de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La de arriba, a la derecha. Y en el proceso es un poquito diferente. Tal vez el material que nosotros preparamos lo hicimos un poco con el afán de trasladar a la ciudadanía el lenguaje que muchas veces tiende a ser bastante jurídico y poco comprensible para personas como yo, por ejemplo. Carmina me ayuda mucho a entender esto, pero en el proceso de elección, Carmina es abogado, ella es abogada y yo economista, pero nos complementamos en este equipo que formamos en el consorcio. Y en el proceso de elección de magistrados, la preselección de candidatos la hace la Federación de Abogados de El Salvador y el Consejo Nacional de la Judicatura. Ellos envían una lista a la Asamblea y dentro de esa lista
tienen que seleccionar a quienes van a integrar, en este caso, los próximos 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Partimos nosotros de la necesidad de garantizar transparencia en todos los eslabones del proceso, no es solo cuando la Asamblea va a elegir, sino desde lo que hace FEDAES, lo que hace CNJ, y que esta preselección de candidatos sean personas que de verdad están todas capacitadas y cualquiera que salga electo pueda hacer un buen papel al frente de cualquiera de las salas. Interesante, ¿no? Porque como se trata de procesos y también de quienes participan en toda esta cadena, al final digamos, de producción, que al final vamos a terminar en los funcionarios que necesitamos o queremos o no queremos. Pero la FEDAES, por ejemplo, se está cuestionando desde el consorcio la elección de Gregorio Sánchez Trejo. Va a haber, más bien, si continúa o no, debería continuar o no, por razones, no sé, éticas, ¿nos explicas, Carmina? Exacto. Dentro de la FEDAES, porque bueno, ahora está el conflicto de Gregorio Sánchez Trejo alrededor de que fue nombrado como director de la CIGED, uno de los directores de CIGED, en un proceso que ahora ha sido cuestionado, incluso ha sido llevado hasta la Sala de lo Constitucional. A ver, ha sucedido algo en este año 2017 con 2 elecciones que realiza el presidente. Una es el Instituto de Acceso a la Información Pública y la otra elección es esta última de la CIGED, en que los llamados a elegir son gremiales empresariales, pero que Presidencia ha optado por permitir que otro tipo de organización participe con la intención de presentar otro perfil político, digamos. Y eso es lo que se ha criticado, el hecho de que no se han seguido las reglas de quienes son elegibles. Y por eso es que se impugnó primero, se presentó un amparo en contra de la elección del Instituto de Acceso a la Información Pública y ahora pues se cuestiona la elección de la CIGED. Pero eso no nos hemos referido tanto en el documento como el hecho de que nos interesa muchísimo la elección de 2018 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, prácticamente, aunque son de los magistrados de la Corte. Y que parte fundamental, porque se presentan 30 candidatos a la Asamblea, ¿verdad?, de los que puede elegir. 15 de ellos los selecciona el CNJ y 15 los selecciona la FEDAES, que es la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador. Entonces, hay que darle, como ya dijo aquí Jessica, hay que darle transparencia, dotarle de legitimidad a todas las cadenas del proceso, tanto a la del CNJ como la del FEDAES. Y si una persona que ha estado involucrada en un proceso poco transparente, que se dice de que quebranta la legalidad y que incluso ha sido impugnado, y que al estar en CIGED recae en él tener un cargo público, pues hay un problema de que puede cuestionar, ¿verdad?, la independencia de FEDAES, ¿verdad?, porque es una persona colisión que de está intereses. siendo cuestionada. Exacto. Entonces, lo que procede es que una persona que presenta un conflicto de intereses en una decisión, que se aparte, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la consigna del consorcio, ¿verdad?, de que para dotar de credibilidad al proceso, de mayor transparencia, de que las personas confiemos, ¿verdad?, que FEDAES va a hacer bien su trabajo, que esta persona que está siendo cuestionada en este otro proceso de elección, que no sea parte del mismo, ¿verdad? La FEDAES ahorita es el eslabón más débil de la cadena de elección, porque, digamos, bien o mal, la Asamblea Legislativa tiene un reglamento que le impone cierto procedimiento y que además está rodeada de periodistas, la Asamblea Legislativa, siempre sabemos más o menos qué está pasando. Sí hay reuniones paralelas, a veces oscuras, pero hay el foco de los medios está encima de la Asamblea Legislativa. Sí, a pesar de todo, la Asamblea Legislativa, creería yo, y eso en términos profesionales, periodísticamente hablando, es una de las instituciones más, digamos, auditadas, digamos, en donde hay más participación de los medios, a pesar de todo. Exacto, entonces ahí está el foco de los medios. De ahí, la parte del CNJ está arreglada, la Sala de lo Constitucional ya en su jurisprudencia le ha dicho al CNJ que debe de sustentar mejor y ya el CNJ ha ido mejorando su proceso. Y recientemente dictó un manual, ¿verdad?, que va a regir el proceso del próximo año.
Entonces se ha visto cierta voluntad del CNJ, al menos en emitir ese manual, ¿verdad? Ahora, lo importante es que se cumpla, pero nuevamente hay reglas, hay cierto grado de auditoría ciudadana, los medios están presentes. Pero la FEDAES, cada asociación nombra a los candidatos. Una asociación de abogados que tenga más de 100 miembros, ya con eso puede presentar candidatos a una elección popular, solo que no participamos todos los que tengamos DUI, sino que los que presentan son todos los que tengan carnet de abogado, ¿verdad? Exacto, que en esto hay una particularidad respecto del comparativo con otros países. En Bolivia, por ejemplo, acaban de hacer un proceso de elección, ¿no? Pero en Bolivia es el voto de la población en general, participa, ¿no? Exacto. Aquí es un sistema un poco mixto porque ¿por qué? Bueno, se considera que el gremio de abogados va a saber quién es meritorio, porque una Corte Suprema de Justicia, solo el nombre denota que es lo que queremos, ¿verdad? Que sea el máximo tribunal, que ahí lleguen pues los cerebros más preparados, más lúcidos del derecho, que lleguen a esa corte. Entonces, el estándar tiene que ser alto, ¿verdad? Y por eso dicen, bueno, que no participe toda la población, porque la población quizás no sabe distinguir un abogado del otro, pero el gremio de abogados sí. Pero FEDAES, el reglamento no está bien elaborado. Las asociaciones presentan sus candidatos, pero no es que hagan un test del perfil como sí lo tiene que hacer el CNJ, por ejemplo. Y eso sí se le exige a la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces habría que comenzar estableciendo filtros desde abajo. Desde abajo, exacto. Si una asociación va a presentar un candidato es porque ese candidato no solo cumple, como ya dijo Jessica, mayor de 40 años, sino que tiene que acreditar que realmente es una persona que cumple con amplia experiencia, preparación académica y algo que nos hemos referido mucho, que es el perfil de moralidad, de integridad de esa persona, y que además tenga madurez. Se necesita, lo denominan pues esa madurez especial que tiene que tener un juez, de no dejarse llevar por las presiones, de ser independiente, etcétera. Pero entonces lo que me quiero referir es que FEDAES ahorita y las asociaciones de abogados son las que están siendo menos vistas, y por eso nosotros queremos invitar también a los periodistas, ¿verdad?, a que no solo le pongamos la cámara y el foco a la Asamblea Legislativa, sino que también cuestionemos a las asociaciones, ¿verdad?, que estas mismas sigan procesos. Hay asociaciones que ya están dando el ejemplo, como el Centro de Estudios Jurídicos, que lanzó cuáles iban a ser sus criterios, y entonces que cada asociación trate de seguir un proceso abierto y transparente. De acuerdo, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, Jessica, bueno, ahora escuchando a Juan Ramírez Franco, que es del staff de abogados, es como el colegio de abogados, ¿no?, en Estados Unidos. Él decía, por ejemplo, en la comisión de postulación de Estados Unidos, que se hacen preguntas fuertes, creo que lo abordaste rápido cuando iniciamos, pero de preguntas fuertes, preguntas incluso, decía él, que se hacen a los aspirantes, que los de esta comisión tratan de recoger de preguntas básicas o sencillas que la población se hace sobre ciertos funcionarios, ¿no?, pero que resultan interesantes, decía él, porque a veces incomodan al aspirante y lo ponen a veces, porque nunca se imagina que le van a hacer ese tipo de preguntas. Hablemos de esa parte después de que regresemos de la última pausa comercial, por cierto. Nos está avanzando el tiempo. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Demasiado. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Bien, estamos al cierre de Conexiones, Jessica. Nos quedan algunos minutos, obviamente tenemos unos más o menos 12 minutos. A ver si tratamos de avanzar en todo el tema, de concluir un poco sobre el tema y dejar algo interesante también y relevante para nuestros amigos televidentes. Decía, los equipos que se forman de seguimiento al interior de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los que entrevistan a los candidatos,
en la experiencia norteamericana, en hacer ese tipo de preguntas de estas personas que hacen preguntas, a veces son incómodas, muy fuertes, a veces son simples, pero se logran resultados interesantes. Sí, retomando un poco lo que decían nuestros conferencistas por la mañana, veíamos, por ejemplo, el caso estadounidense donde hay una amplia consulta y la gente también puede participar, incluso viendo en vivo en YouTube o de distintas formas, no es necesario congregarse en un lugar, y eso también facilita que la gente se acerque y se involucre y tal cual realizar las consultas para luego trasladarlas a cada uno de los candidatos. Acá, lastimosamente, no tenemos ese componente de participación ciudadana en el proceso y es algo que como consorcio estamos tratando de promover en el sentido de cuando se realicen las entrevistas, al menos debería permitirse que la ciudadanía envíe entrevistas a cada uno, preguntas a cada uno de los candidatos para que puedan ir también dando respuesta a las interrogantes que como ciudadanos nos van saliendo en este proceso. Y también hay otros lugares en los que la consulta puede ser un poco más reducida, pero también es bastante efectiva. Y al final, un punto clave que usted ya mencionó, es que muchas veces no es que porque la ciudadanía participa se hacen las preguntas críticas o incómodas, sino que también los que están entrevistando y que tienen la principal responsabilidad de elegir a las personas idóneas, no se atreven a hacer esas preguntas que pueden resultar incómodas para saber si las personas que tienen al frente son las indicadas para poder estar dirigiendo una sala de lo constitucional o la Fiscalía General de la República, por ejemplo, entre otros. Ahora bien, creo que es importante hacer una reflexión sobre la parte del tema de participación social, pero ¿cómo sería? ¿Más como Contraloría, como vigilancia de lo que está ocurriendo, analizando, reflexionando, pero también denunciando? Sí, bueno, una combinación de todo. Pero para empezar, nosotros como ciudadanos, ya lo mencionaba Carmina antes, tenemos el voto como arma muy poderosa y, sin embargo, mucha gente dice, ¿para qué voy a ir a votar? Todavía nos lo preguntamos y no ejercemos ese derecho. Entonces, en las elecciones de alcaldes y de diputados, nosotros tenemos la oportunidad de elegir la Asamblea Legislativa, que luego se va a hacer cargo de seleccionar a todos estos funcionarios. Y para las elecciones de segundo grado, si bien ya está como muy claro el proceso de a quién corresponde elegir a los funcionarios, como ciudadanos sí podemos estar cuestionando y por qué a esta persona que tiene este pasado o que ya vimos en las noticias el tipo de actos que lo caracterizan. Por ejemplo, muchas veces tenemos también miedo de reflejar eso y también acompañándolo con la denuncia cuando tenemos un poquito más de evidencia que pueda sustentar y que muchas veces como ciudadanos al no involucrarlos y tener información no podemos dar ese aviso que es necesario a las autoridades para que puedan dar seguimiento a un caso de corrupción y que ésta pueda ser castigada. Y esto tal vez trayendo un poquito un estudio que hacíamos desde el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE este año, veíamos cómo la denuncia ciudadana tiene que ir acompañada con mecanismos efectivos desde las instituciones, puesto que de nada sirve que el ciudadano se arriesgue en muchas ocasiones, denuncie y se anime a participar si las instituciones no están preparadas para recibir esas denuncias y poder tramitar todo para castigar a los culpables. Ahora, pero eso tiene que ver ya con institucionalidad. ¿Cómo estamos en el país entonces en temas de institucionalidad? ¿Cuánto se ha avanzado? Bueno, en el diagnóstico que lanzamos esta tarde, mañana y que bueno pueden ver en las redes todas las personas, analizamos más que todo a las instituciones que tienen por misión promover la transparencia, la ética pública o luchar contra la corrupción. Y vemos, por ejemplo, en 2016 fue un año que muchos hablaron del destape, ¿verdad?, de la corrupción. Y de un fiscal que pues veíamos empoderado, y que pudo iniciar algunas investigaciones de gran corrupción, expresidentes bajo investigación, algunos ya con acusaciones formales. Pero en 2017 vemos que la Fiscalía le ha faltado demostrar que puede sustentar efectivamente esos casos y lograr condenas, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, va a haber que elegir un fiscal en el próximo año, ¿verdad? Y esa es una posición clave para continuar en la lucha contra la corrupción. Y la Fiscalía actual, pues,
con pocos recursos les falta pues el personal para poder llevar adecuadamente las investigaciones. Tribunal de Ética Gubernamental es otro que analizamos y decimos, bueno, ha habido un cambio de su composición, están revisando su ley, van a hacer una propuesta de reforma de la ley, y la verdad es que hoy por hoy el Tribunal de Ética Gubernamental se ha dedicado más a la capacitación de los funcionarios, pero no hemos visto realmente pues a un tribunal dispuesto a sancionar en los casos difíciles. ¿Crees tú que hay mucha deuda de parte del tribunal? Sí, y bueno, Jessica, que lo ha estudiado más a profundidad, pero lo que vemos es que al tribunal la gente todavía no sabe qué llegarle a pedir. O sea, tiene muchos casos que le llegan que son improcedentes, o sea, que el tribunal no puede hacer nada con ellos. Entonces sí se necesita ampliar como los casos que puede entrar a conocer, ¿verdad? Otra cosa, el instituto le hace falta un miembro, ¿verdad? Porque hay un amparo. Tenemos también un instituto que, pues, en el caso de acceso a la información de presidencia, de viajes, etcétera, pues admitió eso, ¿verdad? Pero, y además, una presidencia que no ha cumplido aún cuando la Sala de lo Constitucional también revisó ese mismo caso. Entonces hacemos como una mirada a diferentes instituciones y que creemos que los salvadoreños hoy por hoy nos merecemos más de las instituciones para que realmente promuevan la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción. Jessica. Tal vez solamente abonando lo que Carmina comparte, lo que sí hemos identificado es que es muy importante fortalecer no solo a cada institución en sí misma, sino el sistema anticorrupción, o pensar en un sistema anticorrupción fortaleciendo la coordinación y la interacción entre las diferentes instituciones responsables, porque a veces en todas las instituciones me dicen, no, es que yo recibo denuncias, y sí he recibido denuncias de corrupción, pero a la hora de procesar, castigar o poder reponer un poco el daño que se ha hecho, todo recae en manos de la Fiscalía y el seguimiento que se puede dar de las otras instituciones es prácticamente nulo. En el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, en cada institución pública hay una comisión de ética y pueden ellos recibir como quejas, tienen incluso buzones, a veces se remiten estas quejas o sugerencias al Tribunal de Ética y casi todas es como, mire, no nos compete a nosotros porque puede ser tal vez una falta contra la ética pública, pero como no está en la ley de ética, no podemos hacer nada al respecto. ¿Y mucho de esto tiene que ver con desconocimiento en la aplicación de la ley o falta de voluntad, o de qué se trata? Pues creería también que es una combinación de todo. Muchas veces, más que el desconocimiento, es la falta de voluntad, y en otras ocasiones, como es lo que vemos que pasa con la ley de ética gubernamental, es debilidad en la ley misma, y por eso esperamos que también con las reformas que se hagan se pueda fortalecer y ampliar lo que puede ser considerado una falta ética y sancionado desde el tribunal. Y si me permites mencionar a una que no hemos mencionado, que es a la Corte de Cuentas de la República, que el consorcio este año se unió incluso con otras instituciones y tuvimos una conferencia de prensa con 23 organizaciones con el lema de Es Corrupción, porque vimos nuevamente que la Asamblea Legislativa quería negociar el tema de impuestos, de otros temas, junto con la elección de Corte de Cuentas, como una ficha más de intercambio. Y pues, ¿qué resultó? Una persona que tenía afiliación partidaria y que pues ahora está siendo cuestionada la elección. Una Corte de Cuentas de la República que tiene por misión fiscalizar cómo se gasta cada centavo, ¿verdad? Y que vemos graves deficiencias. Por ejemplo... Bueno, decía Roberto Rubio ahora, ¿no? Una Corte de Cuentas que no cuenta. Exacto. Es decir, o si cuenta quizás, pero no cuenta. No contará bien, o sea. Sí, esa es otra institución que realmente tenemos que ver algo. Ni siquiera digo más, porque realmente es muy pobre lo que hemos visto de esta Corte de Cuentas, y es importantísimo que se empiece a ver que ejerzan su función de controlar el gasto público. Como estamos terminando ya por el tiempo, la semana llega hasta viernes. Llega hasta viernes. ¿Cierran con qué actividad? Cerramos con una actividad dirigida principalmente a jóvenes, así que es una invitación también para todos los jóvenes que nos están viendo. Le hemos titulado Segundo Encuentro de Jóvenes contra la Corrupción.
y vamos a utilizar como lema Somos Más, pensando en que somos más los que queremos trabajar por construir un mejor país, somos más los que estamos dispuestos a ser buenos ciudadanos, a exigir rendición de cuentas, a exigir transparencia. Para el día de mañana tenemos por la mañana una actividad sobre frenos y contrapesos para la construcción de una cultura de transparencia, y por la tarde un evento especial sobre accesibilidad en cuanto a derecho de acceso a la información. Perfecto. Y el día jueves también vamos a hablar sobre participación ciudadana. Los esperamos a todos los que quieran participar a las 8 de la mañana. Bueno, perfecto. Se nos fue el tiempo. Gracias, Jessica, por estar con nosotros. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Termina. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.